Segunda de Crónicas, capítulo 5, ¿ya lo tiene? Fíjese bien. Vamos a ver en el versículo. Ahorita le digo el versículo, Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículo 13. Estamos viendo el tema, cómo se puede manifestar la gloria de Dios, la gloria del Espíritu Santo. ¿Cómo se manifiesta la gloria de Dios? La gloria de Dios es para que se vean milagros extraordinarios. Cuando hay un ambiente de adoración, se manifiesta la gloria de Dios. Segunda Crónicas, capítulo 5, versículo 13, fíjense bien lo que dice. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de ¿qué dice? De una nube. La casa de Jehová se llenó de una nube. 14. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Gracias, Padre maravilloso y bueno. Gracias por tu grandeza y tu majestuosidad que se va a manifestar en esa tarde. Gracias. Gracias, Señor. Te pedimos sabiduría, revelación abundante, para que esta palabra que salga de nuestros labios, Señor, no regrese vacía, sino que haga para lo cual fue enviada, mi Dios. Yo declaro terrenos fértiles para recibir esta semilla. En el nombre de Jesús declaro que crecemos en fe, para que se manifieste tu gloria, Señor, en este lugar, y podamos ver esa manifestación sustancial de milagros palpables en el nombre de Jesús. Gracias, maravilloso Espíritu Santo, porque sabemos que tú estás aquí, ya aún en este momento haciendo milagros, ya en este momento manifestándote. Que tu unción y tu gloria comiencen a fluir en este ambiente, Señor. Que cambies tú la atmósfera con tu presencia, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús yo declaro esa nube manifestada también en este lugar. Amén. Muy bien, ¿está captando lo que dice Crónicas? Fíjese bien lo que estaba pasando. Para que se manifestara la gloria de Dios. ¿Sabe lo que significa gloria? Gloria de Dios significa es como un resplandor, una manifestación extraordinaria, sobrenatural del Espíritu de Dios. Eso es la gloria. La gloria de Dios se manifiesta cuando hay unidad, cuando hay, se podría decir, un ambiente de adoración general de todas las personas. Por eso fíjense bien, voy a volver a leer este versículo, este texto bíblico, Segunda de Crónicas 5:13. Fíjese lo que estaba sucediendo en ese lugar. Cuando sonaban las trompetas, dice, cantaban todos a una para alabar y dar gracias al Señor. ¿Qué es lo que hacían ellos? Alababan y daban gracias. Y fíjense qué más sucedía. Y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno. Fíjense, alzaban la voz, significa que no hablaban en voz baja, pero cuando alzaban la voz ellos decían, porque Jehová o Dios es bueno, ellos decían. Fíjense bien la declaración, lo que ellos estaban diciendo, porque Jehová es bueno, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Y cuando ellos cantaban esa alabanza y alzaban la voz, fíjense lo que sucedía. La casa se llenó de una nube, de un espesor, para que me entienda, de un espesor, de una nube.
se llenó toda la casa de Jehová, el lugar donde ellos estaban reunidos, a causa de la manifestación de su gloria. Pero fíjense bien, ¿cómo se manifestó? ¿Por qué se manifestó esto? ¿Por qué se manifestó esa nube, esa presencia palpable de Dios? Porque dice que cantaban todos a una. ¿Se da cuenta ahí lo que dice ese versículo bíblico? Cantaban todos a una, es decir, esa frase a una significa que estaban unánimes, estaban reunidos con un solo propósito, con una sola mente. ¿Cuál era el propósito de ellos? Era que Dios se manifestara. ¿Se da cuenta? ¿Sabe por qué estamos reunidos aquí? Porque queremos que Dios se manifieste. Ese es nuestro objetivo en esta tarde. Y la manifestación de su presencia es con la finalidad de que ustedes reciban milagros. ¿Sí sabía? Si usted tiene un órgano dañado, lo va a recibir cuando comienza la gloria de Dios a manifestarse. Lo que hemos estado enseñando en los servicios, en el curso de sanidad y milagros, lo que hemos estado enseñando es que los milagros suceden por diferentes razones o a través de diferentes medios. Uno de los milagros sucede a través de la imposición de manos. Sucede un milagro cuando usted impone la mano sobre los enfermos sanan. Suceden milagros también cuando le hablamos a la montaña, cuando le hablamos a la enfermedad, cuando le hablamos al problema, suceden milagros. Ya hicimos una prueba aquí física, palpable, cuando oramos por una persona se le fue un dolor. Impusimos manos sobre una persona y se fue la enfermedad. También hicimos una prueba cuando le hablamos a distancia a la enfermedad y la enfermedad se fue. ¿Se recuerdan una dolencia? Pero también hicimos la prueba cuando una niña venía con un pie plano, con los pies planos, y impusimos manos y se hizo un arco en esos pies a través de la imposición de manos. Pero también, fíjese bien, hay diferentes maneras de orar o ministrar sanidad, orar por los enfermos, diferentes maneras. Otra de las formas que utilizó nuestro Señor Jesucristo era haciendo a la persona que actuara en fe. Por ejemplo, Él le dijo a 10 leprosos que fueran al templo y dieran gracias a Dios e informaran que ellos habían sido sanados. Ni siquiera oró por ellos, ni siquiera les impuso las manos, solamente les dijo, vayan a ese lugar, vayan a la sinagoga. Los 10 leprosos se fueron y dice la palabra de Dios que solamente regresó uno dándole gracias a Dios. Y ese que regresó, ¿cómo cree que regresó? Totalmente sano de la lepra. Esa es otra manera de que usted puede orar por los enfermos y se puede ver un milagro. Diciéndole, actúo en fe. Pero fíjese bien, hay otra forma todavía más impresionante por lo cual se ven milagros y sanidades. Es a través de la gloria o la presencia manifiesta del Espíritu Santo. Cuando usted entra en un acto de adoración, levanta sus manos, cierra sus ojos. No cree que le decimos, levante sus manos porque nada más yo quiero que la levante. No, el objetivo de levantar las manos es que usted declare la gloria, la victoria a través de la adoración a nuestro Dios. El triunfo, todo eso representa levantar manos. Cuando usted levanta sus manos y le adora, ¿qué cree que sucede? Comienza a manifestarse el Espíritu Santo y comienza a sanar de una manera milagrosa de enfermedades incurables o curables o como se llamen. ¿Me explico? Ni siquiera le vamos a hablar a la enfermedad, ni siquiera la vamos a reprender, ni siquiera vamos a imponer manos. Cuando estemos en el acto de adoración van a comenzar a suceder esos milagros. Dolencias se van a ir, enfermedades se van a ir, ¿ok? Y esa es la otra etapa que estamos viendo del curso de cómo operar en sanidad y milagros. A lo mejor usted antes veía por la televisión o en videos o a lo mejor en congregaciones veía evangelistas que venían. Y verdad que se veían milagros con esos evangelistas. Pero fíjese bien, es algo importante entender que todo aquel que se dispone y que cree en su palabra y en su manifestación, Dios lo puede usar para que se vean milagros. No nada más usted puede sanar, sino Él lo puede usar a usted para que otros reciban su milagro.
Entonces es importante que capte eso. Dios lo va a usar a usted, si usted se dispone a escuchar su palabra y entender su palabra. Fíjese bien, según Crónicas 5:14, dice que la casa de Jehová se llenó cuando todos estaban a una. ¿Qué significa una? Que todos estaban con un solo propósito, una sola mente, un solo sentir, dispuestos en la adoración a su Dios, a nuestro Dios. ¿Me explico? ¿Está captando? Ahorita nos vamos a poner todos a una. Pero si alguien dice, no, pues yo no adoro, ya no vamos a estar a una, ¿verdad? Que no le dé vergüenza, usted levante sus manos, el que va a recibir el milagro es usted, porque se va a manifestar en usted, ¿me entiende? Así es. Entonces todos a una, ¿correcto? Que no le dé vergüenza adorar a nuestro Dios, no le dé vergüenza. Que creo que nadie nos fijamos, ¿estamos de acuerdo? Versículo 14, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar, no podían estar los sacerdotes para ministrar. ¿Qué cree que significa que no podían estar ahí los sacerdotes? No podían estar en ese lugar, porque estaba una nube, no podían estar en ese lugar. Fíjense lo que sucedió, por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. ¿Qué significa que no podían estar? Que todos comenzaron a caer. Ni siquiera ellos podían ministrar. Ni siquiera podían tocar los instrumentos. ¿Por qué cree? Por esa manifestación de la gloria de Dios. Por esa manifestación de esa nube que representaba la presencia palpable del Espíritu de Dios. ¿Está captando? A tal grado, fíjense, a tal grado que ni siquiera podían tocar los instrumentos. Imagínense cómo estaban los levitas en esa época. Se quedaron paralizados, en pocas palabras, porque no podían ni siquiera moverse a través de esa presencia del Espíritu Santo. No dice la Biblia qué más sucedió en ese lugar, no dice qué más sucedió, pero atribuimos a que es parecido a la presencia del Espíritu Santo ahorita en el nuevo pacto. ¿Qué pasa? Cuando el Espíritu Santo viene, dice en Hechos capítulo 2, que fueron llenos de mosto. ¿Sabe lo que significa llenos de mosto? Dice que fueron llenos de vino, fueron embriagados. ¿Sí sabía que fueron embriagados? Y eso estaba escrito desde Jeremías, ¿sabía? En Jeremías estaba escrito, dice, porque yo llenaré toda tinaja de vino. Así dijo Dios en la época de Jeremías. Y fíjese bien, cuando le preguntan los israelitas, ¿qué significa eso de que vas a llenar tinajas o cántaros? ¿Qué significa? Dios le contesta, porque yo voy a llenar de embriaguez a todo morador de la tierra. ¿Y sabe qué significa llenarse de embriaguez? O embriagarse con el vino del Espíritu Santo. ¿Sabe qué significa? Se ha visto a los borrachitos naturales, que algunos se caen en la calle porque ya no pueden, porque se marean, porque su cabeza les da vuelta. Eso significa la embriaguez. Es la misma manifestación, pero ahora es del Espíritu Santo. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 5 dice, no se embriaguen de vino, es decir, de vino natural en lo cual hay disolución. Dice, más bien sean llenos del Espíritu Santo. Eso significa que comparó la llenura de un vino natural, de un vino de uva, para que me entienda, del fruto de la vid, comparó esa llenura, comparó esa embriaguez con el Espíritu Santo, lo comparó el apóstol Pablo. Eso significa que ellos se embriagaban, diga, eso significa que ellos se embriagaban. Y eso significa que yo me voy a embriagar ahora con el Espíritu Santo y con poder, si yo me dispongo. Muy bien, fíjese, es decir, tiene que haber disposición de parte de usted, ¿ok? Disposición. Algunos a lo mejor van a caer al suelo y van a decir, ¿qué son esos locos que caen al suelo? Pues muchos caen bajo el poder del Espíritu Santo, ¿sabía? Y hay muchos lugares donde no enseñan esto. ¿Por qué no lo enseñan? Porque ellos dicen que eso ya se terminó para los primeros 100 años después de Cristo. Ya no creen en sanidad, no creen en milagros, no creen en manifestaciones del Espíritu Santo.
El Espíritu Santo, cuando nos metemos en la adoración a Él, nos metemos en su presencia, nos embriagamos en esos ríos de agua viva que vienen del Espíritu Santo, en esos manantiales, exactamente. Entonces viene el Espíritu Santo y comienza a hacer milagros. Correcto. Ahora fíjense bien, estamos viendo la unción general para que se vean milagros. ¿Qué significa unción? Se preguntará usted. Bueno, anótele ahí, fíjese. Unción significa, es una capacidad sobrenatural, una gracia, por decirlo así. Es la presencia manifiesta del Espíritu Santo, eso es unción. Es la presencia manifestada del Espíritu Santo, operando en o a través de un individuo o grupo o conjunto para producir las obras de Jesús. Es decir, la unción, ¿para qué cree que le sirve? La unción le sirve a usted para que cuando usted ore por los enfermos sanen. Y no nada más eso, sino que usted ore por usted mismo y se vean milagros. Fíjese bien lo que le estoy diciendo. La unción sirve para que se vean milagros de parte del Espíritu Santo. Ahora bien, la unción dice, el Espíritu Santo debemos de entender que Él no es la unción, Él da la unción, o a través de Él se manifiesta la unción. Y la unción es básicamente la presencia manifiesta del Espíritu Santo. Por ejemplo, a lo mejor va a encontrar usted en algunos lugares, a lo mejor hay otros lugares donde adoran a Dios, a lo mejor ha sentido la presencia de Dios. ¿Me explico? Pero una cosa es sentir la presencia del Espíritu Santo y otra cosa es que el Espíritu Santo se manifiesta haciendo milagros. ¿Sí sabía? Es diferente. Entonces lo que vamos a ver en esta tarde es no nada más que usted sienta su presencia. ¿Cómo cree que se siente la presencia del Espíritu Santo? Dice que son ríos de agua viva que corren por nuestro interior. Es decir, cuando usted levanta manos, cierra sus ojos y no le importa el que diga su compadre, su vecino, no le importa a usted se mete en esa adoración. Cuando usted lo hace, ¿qué cree que sucede? Comienza a sentir como un escalofrío que recorre desde su cabeza hasta la planta de sus pies. Otras personas han sentido como un fuego adentro de su cuerpo, sienten algo caliente. Y eso sucede cuando el Espíritu Santo está haciendo un milagro creativo en sus cuerpos. Dice que se manifiesta con algo caliente. Entonces fíjese bien, la presencia del Espíritu Santo manifiesta en la unción. Pero la unción, existen dos tipos de unciones: la unción personal o individual y la unción grupal o unción corporal o del cuerpo de Cristo, o sea, en general de la iglesia, la unción de la iglesia. La unción cuando están reunidos varios creyentes en un mismo sentir, con un mismo propósito. Por ejemplo, existe la unción personal, ahorita la vamos a ver más adelante. ¿Para qué sirve la unción? Se preguntará usted, ¿para qué quiero sentir yo esa unción, esa presencia manifiesta del Espíritu Santo? Muy bien, vamos a... Fíjese bien, entonces fíjese bien. Es algo muy importante que usted capte este asunto. ¿Para qué sirve la unción? Vamos a Isaías capítulo 10, versículo 27. Isaías capítulo 10, versículo 27. ¿Para qué sirve la unción manifestada? ¿Para qué sirve la unción? Tanto individual como general. ¿Para qué sirve la unción? Dice Isaías capítulo 10, versículo 27. Acontecerá en aquel tiempo, dijo el profeta Isaías, que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Hermano, pero no entiendo muy bien ese término. Usted podrá preguntar. Muy bien, lo que dijo Isaías capítulo 10, versículo 27 fue
que la esclavitud o el yugo en que a lo mejor el diablo tiene a algunas personas, en el sentido de que a lo mejor muchos están enfermos, debilitados por causa de un ataque del diablo, para que me entienda. Si alguien viene enfermo por un ataque del diablo, sea enfermedad como se llame, eso es un yugo de esclavitud. Es decir, estamos sujetos a esclavitud en algo que nos tiene así. Es decir, la enfermedad la envió el diablo, para que me entienda. Esos dardos de enfermedad. Entonces, fíjese bien. Pero dice que ese yugo, dice Isaías 10:27, el yugo se va a pudrir a causa de una unción. En pocas palabras, la enfermedad se va a ir a causa de la unción que viene siendo la presencia manifiesta del Espíritu Santo, ¿ok? ¿Está captando por qué se va a ir la enfermedad? Se pudre a causa de la unción, la enfermedad. Se pudre significa que se va, que desaparece de sus cuerpos. La enfermedad se va de esos cuerpos a causa de la unción. ¿Y qué es la unción? La presencia manifiesta del Espíritu Santo. ¿Está captando? La presencia manifiesta del Espíritu Santo. Fíjese bien. Vamos a leer Lucas capítulo 4. Cuando el Señor Jesús recibió la unción del Espíritu Santo, porque Él tuvo que ser ungido también. Lucas capítulo 4, versículo 18, fíjense bien lo que dice ahí. Mateo, Marcos, Lucas. Lucas capítulo 4, versículo 18. Estas palabras dijo nuestro Señor Jesucristo. Fíjense bien lo que dijo Jesucristo. El Espíritu del Señor está sobre mí. Jesús sabía que Jesús necesitó del Espíritu Santo también. Dice que el Espíritu Santo ungió a Jesús de Nazaret, y eso viene en Hechos 10:38. Hoy te lo vamos a leer. Dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Es decir, cuando Jesús estuvo en la tierra, no estuvo como Dios. ¿Sí sabía eso? Él estuvo como un ser humano. Se despojó de su deidad, dice Filipenses capítulo 2, versículo del 6 al 8. Él vino a ser semejante a usted para morir en una cruz, derramar su sangre y llevar las maldiciones de la ley para que usted reciba las bendiciones. ¿Está captando? Es decir, las maldiciones representaba pobreza, enfermedad, ruina. Representaba que a través de esas maldiciones también nosotros nos íbamos al infierno sin Cristo. Entonces Jesucristo dijo en Lucas capítulo 4, versículo 18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Fíjense, Jesús dijo que el Espíritu Santo lo había ungido. Y ungir viene de la palabra unción. De ahí viene la palabra ungir. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿Para qué lo ungió? ¿Para qué le dio su unción el Espíritu Santo? Fíjense bien para qué se lo dio. Aquí mismo dice: para dar buenas nuevas a los pobres. Buenas nuevas a los pobres para que ya no sigan pobres. Dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a las personas que vienen dolidos, a las personas que están dañados psicológicamente, a las personas que aún no conocen a Dios y que están perdidos, para que me entiendan, en la oscuridad, sujetos al yugo de esclavitud de Satanás. Si sabía que antes de conocer a Cristo, usted es necesario que usted conozca a Cristo. Si usted no lo conoce, usted le reciba a Él para que usted le conozca más y su presencia se manifieste en usted. Si usted nunca había escuchado del Cristo sanador, salvador, prosperador, etcétera, si usted no había escuchado, no le habían dicho de ello, es necesario que usted reciba a Cristo, a ese Cristo que vino a libertarlo. Por cuanto me he ungido, dijo Jesús, para dar buenas nuevas a los pobres, me he enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Pero también dijo a pregonar libertad a los cautivos. Pregonar libertad a los cautivos. ¿Quién cree que están las personas? ¿Quién cree que usted que son los presos? Los que no saben si van a vivir el día de mañana. Aquellos que no saben si la semana que entra los va a atropellar un carro, van a morir de un ataque cardíaco. Ellos son los oprimidos, los cautivos. No conocen al Dios de la Biblia. Aquellos que no saben si van a quedar en un hospital de una enfermedad incurable, ellos son los cautivos.
pero también aquellos que no conocen a Cristo, es decir, los muertos espirituales que no pueden ir al cielo, para que me entiendan. Entonces fíjese bien, vino a libertad a los cautivos, los que estaban cautivos. Usted ha conocido personas que han muerto de cáncer, ¿verdad? Yo conozco a muchos. Yo conozco a personas que han muerto de accidentes, muchos. Conozco a personas que murieron de otro tipo de enfermedades incurables. Compañeros de escuela que quedaron por allá en su época estudiante, muertos. No vivieron, fueron cautivos, quedaron presos bajo las filas del enemigo. Ellos cayeron bajo las filas del diablo. El diablo les destruyó su cuerpo aquí en la tierra. Entonces fíjese bien, Jesucristo vino a sanar, a pregonar libertad a los cautivos, y luego también dice, vista a los ciegos, significa a los que no podían ver la luz de la palabra, no podían conocer a Jesús. Vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. ¿Oprimidos por quién, hermano? Oprimidos por el diablo. Las enfermedades son opresiones del diablo, no vienen de parte de Dios, eso sí quiero decirle. ¿Por qué cree que el Espíritu Santo se manifiesta con los dones de sanidad, de milagros? ¿Por qué cree? Porque liberta al que puso los liberta de la opresión del que puso la enfermedad, del diablo. Y vamos a ver esos casos ahorita. Muy bien, ¿se da cuenta para qué sirve la unción? ¿Qué es la unción? Es la presencia manifiesta del Espíritu Santo. ¿Para qué sirve la unción? ¿Para qué sirve? Para libertar a los oprimidos, es decir, para que los oprimidos, ya sea de enfermedades incurables, de lo que sea, de problemas financieros, ya sea de personas que tengan problemas matrimoniales, ya sea de personas que están dañados psicológicamente en el alma, Él vino a libertarlos. ¿Está captando? Entonces, cuando la unción del Espíritu Santo, estemos alabando al Señor aquí todos, la unción, esa misma unción va a pudrir el yugo de esclavitud, es decir, va a libertar al que está oprimido de todo ello. ¿Está captando? Entonces necesita usted meterse en la adoración ahorita al final. Es más, le conviene. Nos conviene a todos, ¿estamos de acuerdo? Nos conviene a todos. Vamos al Salmo capítulo 92, versículo 10. Recuerde que para que la unción se manifieste debemos estar todos a una. ¿Está de acuerdo ahí, verdad? A una. Y cantando alabanzas a nuestro Dios, declarando que Él es bueno y su misericordia es para siempre. Cuando estamos así, como estaba el pueblo de Israel, entonces dice que cayó como una nube, algo espeso en ese lugar, que ni siquiera podían tocar los instrumentos a causa de esa presencia de Dios. Imagínense. Salmo que les dije 92, ¿verdad? Y creo que vamos a ver milagros de todo tipo. Si alguien tiene un pie más corto que el otro, una dolencia de espalda, por la misma presencia del Espíritu Santo se va a ir. ¿Alguno trae una dolencia ahorita? Nada más para saber. ¿Le duele algo a alguien? ¿Una dolencia física? ¿Me duele la espalda? Que diga. ¿Me duele una pierna? ¿Traigo una dolencia? No, nadie, todos están sanos. ¿Alguno que le hayan diagnosticado algo? Nada. ¿Seguros? Bueno, independientemente si usted trae eso, cuando terminemos la adoración, usted se va a dar cuenta que el dolor se fue. Independientemente. Salmo 92, versículo 10. Dijo el salmista, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Y luego dice, seré ungido con aceite fresco. Seré ungido con aceite fresco. Es decir, cuando alguien es ungido, o la unción del Espíritu Santo se manifiesta, entonces dice que se aumentan las fuerzas. ¿Cómo? ¿Cuáles fuerzas? Como las del búfalo. Es decir, la manifestación de la unción de Dios. La unción general, corporativa, cuando todos estamos aún alabando a Dios, entonces dice que esa unción nos da fuerzas para seguir adelante. Si alguien venía desanimado y decía, bueno, es que ya no le hallo sentido a la vida, porque muchas personas están así, ya no le hallo sentido a la vida. Ya no le hallo sentido a la vida, ¿para qué vivir? Entonces la unción sirve para darle fuerzas y seguir adelante.
¿Se da cuenta que para eso sirve la unción? Vamos a Hechos capítulo 10. La unción individual o la unción personal Hechos capítulo 10 versículo 38. Fíjense bien, Jesucristo fue ungido por el Espíritu Santo. Dice, ¿cómo Dios ungió con el Espíritu Santo? ¿Se da cuenta que Jesús requirió la unción también? Porque cuando Él anduvo en la tierra, anduvo como ser humano. Hermano, pero yo sé que Jesús es Dios, Él no requiere de otra unción. ¿Para qué si Él es Dios? Fíjense bien lo que le voy a decir. Es que Jesús es Dios, Él no necesita unción. Pero la Biblia dice que requirió la unción del Espíritu Santo, ¿sí o no? ¿Por qué cree que la requirió? Porque Él vino como ser humano. Cuando Él estuvo en la tierra, dice que se despojó de su deidad. Si no, verifíquelo en Filipenses 2. Al despojarse Jesús de su deidad, significa que Él dice, yo decido no ser Dios y vengo a hacerme iguales a ustedes. ¿Con qué finalidad? La única diferencia entre Jesús y los seres humanos de aquella época era que Jesús nunca cometió un solo pecado. Jesús nunca fue muerto espiritual, para que me entiendan. Él nunca cometió un solo pecado. Esa es la diferencia entre los seres humanos de aquella época cuando vino Jesús a la tierra. Es decir, en pocas palabras, Jesús, a pesar de ser Dios, Él dice, voy a ser semejante a ellos, para que en forma de ellos yo poder pagar el precio por ellos. Se da cuenta que Él fue nuestro sustituto, Jesús. Si Jesús no viene y no se encarna, no hubiese habido redención, para que me entienda. No fuéramos al cielo si Jesús no viene como ser humano. ¿A poco cree que a Dios lo estaban crucificando en la cruz del Calvario? ¿Que no Dios es todopoderoso? ¿Por qué hubo 3 horas de tinieblas? ¿Por qué cree usted? Porque ahí le cayó el pecado de la humanidad a Jesús, ¿sabía? ¿Y Dios y el pecado sabía que no tienen relación? ¿Usted cree que a Dios le pudo haber caído pecado? No, porque Dios no tiene relación con el pecado. Choca el pecado y Dios chocan. No puede. Dios no puede adquirir pecado, para que me entienda. Tenía que haber sido un ser humano que llevara el pecado a la humanidad. ¿Está captando? Porque muchos creen que Jesucristo fue Dios durante sus 33 años. Si Jesucristo fue Dios durante los 33 años, entonces ¿cómo estuvo que recibió el pecado de la humanidad? Si Él no recibe el pecado, usted se va al infierno. Todos nos vamos al infierno, ¿me entiende? Pero a causa de que Jesús llevó el pecado, entonces nosotros somos libres de ello. Hay un nuevo nacimiento espiritual y usted cuando muera, se vaya de esta tierra, usted se va directamente a la presencia de Dios. Usted ya no va al infierno. ¿Está captando por qué Jesús llevó el pecado? Jesús en su humanidad llevó el pecado, para que me entienda. De tal manera que cuando estaba en ese tiempo, colgado en esa cruz, en ese momento de tinieblas, le estaba cayendo todas las maldiciones que eran aplicables a la humanidad. Él estaban cayendo todas las maldiciones de la ley. En esas 3 horas de oscuridad Él recibió todo lo malo. ¿Para qué cree? ¿Para qué cree que Él recibió la enfermedad? ¿Para qué cree que Él recibió el pecado? Para que usted no sea más un pecador, para que usted, a través de ese sacrificio de Jesús, usted reciba la naturaleza divina, es decir, nazca de nuevo en su espíritu. Y ese nuevo nacimiento espiritual es lo que a usted lo lleva al cielo, para que me entienda. No las obras, no el portarse bien, eso no lo va a llevar usted al cielo. Muchos dicen, es que el otro día ayudé a una ancianita a cruzarse la calle, ya me voy a ir al cielo. Pues con todo y la ancianita se va a ir al infierno, si no cree en Jesucristo. No en Mahoma, no en Buda, en Jesucristo. Él es el único medio para llegar a Dios. ¿Sí sabía? Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino a través de mí. Okay. ¿Está captando? Jesús anduvo en la tierra como hijo de Dios. Capte ese asunto. Muy bien. Pero también Jesús llevó la enfermedad, ¿sí sabía? Jesucristo llevó la enfermedad de ustedes.
Dice en Isaías 53 que Él llevó nuestras iniquidades, pero también dice que llevó las enfermedades. ¿Para qué cree que llevó las enfermedades Jesús? ¿Para que usted siga enfermo? No. Si Él llevó las enfermedades es para que usted sea sano. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Ok. Entonces fíjese bien. Hechos 10:38. ¿Cómo Dios ungió? Nuevamente viene la palabra ungir. De antemano la palabra Cristo, ¿sabe qué significa? Cristo significa ungido, que en hebreo significa Mashiach, que significa Mesías. En hebreo es Mesías, que también significa ungido. Dice, ¿cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret? ¿Cómo lo ungió Dios a Jesús? Con el Espíritu Santo y... ¿se da cuenta que va interrelacionado Espíritu Santo y poder? Porque sin poder aquí en la tierra no se manifiesta nada, ¿sí sabían? Sin el poder del Espíritu Santo no hay ni una sanidad. Por eso estamos hablando de eso que da el Espíritu Santo. Exacto. ¿Cómo va a sanar un enfermo a otro enfermo? Bueno, excepto si tiene la unción pues, del Espíritu Santo. Se podría manifestar la sanidad en los dos al mismo tiempo, ¿no? Hechos 10:38. ¿Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret? ¿Y cómo anduvo haciendo qué? ¿Qué anduvo haciendo Jesús? Anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos, a todos los que estaban oprimidos por Dios. Fíjense, así nos dice la Biblia. ¿A quién sanó Jesús? A los que estaban oprimidos por el diablo. ¿Y por qué sanaba a los oprimidos por el diablo? Porque Dios estaba con él, dice la Biblia. Es decir, Jesucristo vino a sanar a todos los que estaban oprimidos. Si Jesús es el sanador, ¿usted cree que Jesús va a enfermar a las personas? Por supuesto que no. Jesús es el sanador y en él no hay ni un cambio. Es decir, si Jesús sana porque vino a hacer las obras de su Padre, significa que Dios a través de Jesús comenzó a hacer obras buenas, no malas, para que me entienda. En pocas palabras, la sanidad y todo lo bueno viene de nuestro Dios, no lo malo. Porque algunos creen que si están enfermos, dicen, bueno, es que esta enfermedad es porque Dios me la mandó. ¿Sí ha escuchado eso? O a lo mejor, yo antes así creía también. Yo creía que Dios era el que me tenía enfermo, a lo mejor con un propósito. Pero no, Dios jamás va a enfermar a alguien para un propósito. Porque Dios, los pensamientos de Dios, dice en Jeremías, son de paz y no de mal. Él no tiene pensamientos de mal para ustedes como seres humanos. Él tiene puros pensamientos de bien para ustedes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces Jesucristo anduvo haciendo bienes, ¿ok? Y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Para qué? Fue ungido por el Espíritu Santo y con poder para hacer bienes y sanar a todos los oprimidos por el diablo. ¿Para qué usted va a recibir esa unción? ¿Para qué se va a manifestar la unción general en la asamblea? ¿Y para qué usted va a recibir esa unción del Espíritu Santo? Para que usted haga bienes y sane a los oprimidos por el diablo. Aparte de que usted sane, usted ore por los demás, los que están oprimidos, enfermos, desahuciados, a punto ya de morirse. Y ellos sean libres de esa enfermedad y se levanten de esa cama donde están. Esa es la función de la unción. ¿Se da cuenta la importancia de la unción? La importancia de ser ungido. La unción también es para desarrollar una actividad aquí en la tierra. Un ministerio, se podría decir. En 1 Corintios capítulo 12, vamos para allá, en versículo 28. Fíjense bien lo que dice. 1 Corintios 12, 28. Fíjense bien lo que dice ahí. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, está hablando de ministerios o de actividades dentro del cuerpo de Cristo. Es decir, cosas específicas. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, luego maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que ministran, los que tienen don de lenguas, etcétera.
se da cuenta que dentro de los ministerios que puso el Espíritu Santo, Dios, están los que sanan o los que se dedican a orar por los enfermos, para que me entiendan, para que el Espíritu Santo los sane. Los que se dedican a orar por los enfermos, los que se dedican también a orar por los enfermos y se vean milagros, son ministerios. Y todos ellos, el Espíritu Santo les da la capacidad para que ellos puedan desarrollar ese trabajo aquí en la tierra, ¿me entiende? Así es que esperen milagros en la vida de usted. Esperen milagros cuando usted ore por un enfermo. ¿Cree que pues se pueden ver milagros? Porque hay muchas personas que dicen, bueno, es que voy a orar por el enfermo, pero no sé si sane. Imagínense, va con un desahuciado ahí en la cama, voy a orar por ti, pero no sé si Dios te va a sanar. Oh, qué gran fe. ¿Habrá fe? No hay fe. Y lamentablemente muchos están en esa situación, ¿eh? Por la incredulidad no han operado a través del poder del Espíritu Santo, porque no ha habido fe, no ha habido palabra en ellos. Recuerde que la unción del Espíritu Santo es para darle una actividad, ¿ok? A lo mejor usted va a ser de los que va a orar en esta colonia por los enfermos y de repente van a empezar a ver milagros, paralíticos se van a levantar, sordos van a oír, ciegos van a ver. Ya le dije que trajera sordos, sí le dije que trajera sordos, ¿verdad? Le dije que trajera, ¿qué más? Mudos, ¿verdad? Mudos y paralíticos, tráigalos. Si él recibe la palabra que le vamos a dar, se van a levantar. ¿Por qué cree que se van a levantar? ¿Por qué cree? Por la unción del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo los va a levantar a través de la fe de ellos. Se va a manifestar esa unción. Yo he visto personas con milagros extraordinarios. He visto sordos oír. Es más, una vez oramos por un mudo en Culiacán, Sinaloa, y el mudo, ¿qué pasó? Habló a una señora que estaba muda. ¿Habló? A lo mejor usted no lo ha visto, no sé. A lo mejor lo ha visto solamente por internet. Pues sí, pero eso que usted ve por internet lo puede ver palpable en un lugar aquí, en la tierra. En el lugar donde usted esté, ahí lo puede ver, ¿sabía? Muchos milagros. Oh, qué bien. Ahorita, muy bien, ahorita al final le vamos a dar una oportunidad para que nos hable de lo que Dios hizo en su vida. Entonces fíjese bien, Dios hace aún en este tiempo y debe ser aún más poderosamente esos milagros. Aún debe ser más la gloria de Dios, porque la postrer gloria es mayor que la primera, así dice la palabra de Dios. El Señor constituye, la unción sirve para que operar en esas actividades que tiene Dios aquí en la tierra. Imagínese, usted recibe a Cristo y que nunca ore por un enfermo. ¿Estará haciendo lo que Dios le dijo a usted? Pues me conformo con que yo esté muy bien. Muchos dicen, me conformo, mira, mientras yo tenga gusto para vivir, tenga mi alimento, mi vestido, mi vehículo, que tenga para todo en esta vida, pues con eso me conformo. No. Cuando Dios lo unge a la persona, es con la finalidad de que haga una operación, opere en una actividad aquí en la tierra. Y la idea de que opere en esa actividad es que no seamos egoístas, sino también llevemos ese evangelio a los demás para que sean libres de la opresión del diablo. Exactamente. Hechos capítulo 13. Fíjense cómo aparta el Espíritu Santo. Hechos capítulo 13, versículo 2. Desde el versículo 1 lo vamos a leer. Hechos capítulo 13 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Y luego dice que estaban reunidos, en pocas palabras, ¿verdad que estaban reunidos ahí? Apóstoles, maestros, estaban reunidos, profetas, etcétera. Había una reunión. ¿Está captando que había una reunión? Que no era una persona sola, había una reunión. Y fíjense lo que pasa, dice el versículo 2: ministrando estos al Señor. ¿Qué cree que significa ministrando al Señor?
¿Sabe lo que significa ministrar, verdad? O administrar, que es lo mismo. ¿Qué significa ministrar? Ahí le va. Ministrar significa, o administrar, que es la misma. Por ejemplo, cuando usted ora por un enfermo y dice, lo voy a ministrar, no dice voy a orar por él, lo voy a ministrar. Dice que impondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos van a sanar. ¿Qué significa ministrar? Que usted va a ministrar el poder de Dios para que ese enfermo sea sanado a través de la imposición de manos. Es la unción del Espíritu que se va a retransmitir a través de su cuerpo para que el enfermo sea sanado en su cuerpo. ¿Está captando qué? Está captando ese asunto, ¿verdad? Ministrar, eso significa, o administrar. Estamos administrando el poder de Dios a otra persona, o estamos suministrando el poder de Dios a una persona para que sea sanada. Pero en este caso, fíjense, el versículo dice que estas personas que estaban reunidos en ese lugar, dice que estaban ministrando estos al Señor, ayunando. Entonces dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé, a Saulo, para la obra que los he llamado. ¿Apartadme a quién? A Bernabé y a Saulo, para la obra que los he llamado. ¿Se da cuenta que hubo una manifestación del Espíritu Santo? ¿Se ha dado cuenta que el Espíritu Santo le habló a alguien audiblemente o en sus corazones? De repente, alguien se levantó y dijo, el Espíritu Santo dice esto porque él estaba oyendo la voz de Dios. Qué raro eso. ¿Cómo que Dios habla? Pues claro que Dios habla. ¿Usted sabe que Dios habla? En algunos habla en sus corazones, en otros habla audiblemente, de diferentes maneras habla el Espíritu Santo. Por allá en Estados Unidos estaba un hombre llamado William Branham. Es un hombre que fluía en la unción del Espíritu Santo. Este hombre llamado William Branham, que después se desvió de la palabra, pues, pero en sí, cuando él estuvo en su ministerio, dice que regularmente se veían luz arriba de su cabeza, se veían luces y así. Era la unción del Espíritu Santo. Pero este hombre, si usted tiene oportunidad, ve un video de él, se llama William Branham. Vea un video. Este hombre, en los videos, llamaba a una persona y de repente le decía, a ver, pásale al frente. Estás enfermo de esto, ¿verdad? Tú vienes de tal ciudad, ¿verdad? Vives en tal calle, ¿verdad? En el número de esta casa, ¿verdad? Y de repente se nos quedamos, oye, parece adivino. Pero no es un adivino. Se llama don de ciencia o de conocimiento. Satanás ha imitado los dones y ha usado a brujos para que se llamen espíritu de adivinación, para que me entienda. El espíritu de adivinación es un espíritu inmundo del diablo y quiero decirle que el Espíritu Santo no está operando en los brujos. Porque si usted va, voy a ir a un lugar a que me lean las cartas y la brujita le atinó. ¿Pero qué cree que era? ¿Era el Espíritu Santo a través de ella, hermano? No. Era un demoniote que estaba ahí. Era el diablo, porque el diablo imita los dones de Dios. Entonces, los dones del Espíritu Santo vienen cuando uno recibe a Cristo y después recibe el bautismo con el Espíritu Santo, comienza a hablar en otras lenguas, etcétera. Vienen los dones del Espíritu Santo y luego entonces la gente comienza a operar en esos dones. Y hay un don que se llama palabra de ciencia, palabra de conocimiento y palabra de sabiduría. O sea, usted puede, el Espíritu Santo, revelarle un fragmento de su palabra, sea del presente, sea del futuro, pero algunos audiblemente le puede revelar algo. Inclusive este hombre, cuando usted lo vea en video, recuerde, vea este video, hay varios videos de él operando en esos dones. Y tú vives en tal lugar y estás enfermo de esto, por lo tanto, ve, recibe tu sanidad en el nombre de Jesús y sé sana, así le decía él. Y de repente se veían grandes milagros de sanidad, operando a través, el Espíritu Santo a través de un ser humano. Así puede operar también a través de usted. O sea, no es exclusivo el Espíritu Santo de unos cuantos, solamente de los que creen. Eso sí, tiene que creer para que el Espíritu Santo se mueva en su vida. ¿Ok? Estamos de acuerdo que tenemos que creer, ¿verdad? Porque Él no se mueve en la incredulidad. Entonces, fíjese bien, vamos a ver un ejemplo de la unción personal. Ahorita estamos viendo la unción particular o la unción personal, para luego pasar a ver la unción grupal o la unción en la asamblea general, una unción general. Es decir, una manifestación, una presencia manifestada del Espíritu Santo general, no personal. Entonces fíjese bien, Hechos capítulo 14.
Hechos capítulo 14, versículo del 8 al 10. Vamos a ver un ejemplo de la unción individual o ministerial, se podría decir, donde el apóstol Pablo le habló a un cojo y se manifestó el Espíritu Santo. Hechos 14, versículo del 8 al 10. Dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, y dice que era un cojo de nacimiento, que jamás había andado. ¿Se da cuenta? Una persona que toda su vida estuvo paralítico, para que me entienda, toda su vida, desde niño, desde que nació, jamás había andado. Está captando toda la dimensión de lo que representaba eso. Nunca había caminado. Hechos capítulo 14, versículo 9. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando sus ojos y viendo que tenía fe para ser sano, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. ¿Y qué cree que pasó cuando Pablo dijo eso? Él saltó sobre sus pies, es decir, comenzó a caminar. Un hombre que nunca había caminado desde que nació. ¿Está captando? Jamás había caminado. Nuevamente dice, este oyó hablar a Pablo. ¿Qué sucedió para que se viera ese milagro? Primero oyó el mensaje de Pablo, para que me entiendan. Es decir, oyó el mensaje de sanidad, oyó la palabra de Dios. Entonces, dice que el apóstol Pablo fijó en él la vista, es decir, no nada más le dijo, levántate. Primero miró en él a ver si tenía fe. Entonces, después de que vio que tenía fe, entonces fue cuando Pablo lanzó la palabra. ¿De qué manera lanzó? No le habló a la enfermedad, no reprendió ni una enfermedad, solamente le dijo que actuara en fe. Vio que tenía fe para ser sanado y dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Es decir, este cojo de nacimiento, paralítico de nacimiento, se levantó porque Pablo le dijo, levántate y anda. Es decir, ni siquiera reprendió la enfermedad, ni siquiera le dijo, ni siquiera le impuso las manos, para que me entienda. Solamente le dijo, levántate. Ese es un caso importante para que un enfermo sane, cuando le dices, actúa en fe, a ver, haz lo que no podías hacer. Si viene uno con un bastón aquí, ¿qué cree que le vamos a decir? Hay diferentes maneras de orar, como le digo. Regularmente lo que se ve en las campañas evangelísticas es la imposición de manos, ¿verdad? Pero hay otras campañas evangelísticas donde ni siquiera les imponen manos. Viene alguien al frente, reprende la enfermedad de allá del frente y declara sanidad sobre los cuerpos. Y la gente que se levantó, paralíticos, etcétera, que Dios hizo milagros, solamente hasta ahí se queda ese predicador. No le intentó por otros medios. Y un caso que vimos fue el caso clásico de acá que vimos con Cash Luna, que muchos se quedaron en silla de ruedas y muchos se quedaron ahí, porque no practicaron las otras formas de ministración. Entonces aquí le estamos enseñando hasta el más mínimo detalle, para que si usted ve fe en el enfermo, pero no sanó en la adoración a nuestro Dios, no sanó, no se vio en el milagro. Bueno, si no sanó en la adoración, entonces váyale, impóngale manos. O háblele a la montaña, de lejos usted le va a ver, en el nombre de Jesús te reprendo enfermedad, tendones, músculos, les ordenamos que sean sanos, que sean fuertes, que se hagan nuevos, un milagro creativo, levántate, se le dice al enfermo. Ya intentó la segunda forma. De repente el enfermo no se levantó. Bueno, entonces vaya usted al lugar donde está el enfermo, impóngale manos. Y dice Santiago capítulo 5 que la oración de fe sanará al enfermo, pero también dice que lo unjan con aceite. Bueno, si él ya no pudo sanar por esos dos medios, pues vaya, agarre un aceite y póngale aceite en las piernas ahí, ahora sí, dígale, levántate. Ya van 3 formas, ¿se da cuenta? Diferentes. Por último, si no se levantó, entonces agarre la mano y empiece a dar vueltas por el lugar donde está. 4 formas. ¿Se da cuenta que hay muchas formas en que puede operar el Espíritu Santo para que se vean milagros? Y yo le estoy mostrando todas las formas con la finalidad de que sanen
el mayor número, el mayor porcentaje de enfermos cuando usted ore por ellos. O sea, es decir, si usted en un momento dado, en un futuro, por ahí reúne a 50 personas, les predica el evangelio y ora por los, si de esos 50 van 25 enfermos, y a los 25 va a orar de una manera, y pues en la misma adoración a uno se le fue un dolor. Más adelante impuso manos y se fue otra dolencia. Pero no nada más impuso manos sobre ellos, sino también, aparte que impuso manos sobre ellos, algo otros no sanaron. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ungirles con aceite, va a reprender, va a orar por ellos. De repente no se ve el milagro, pues agárrelos y póngalos a actuar en fe para que reciban el milagro. ¿Se han dado cuenta de las diferentes formas en que se ven milagros de Dios? Muy bien, estamos aprendiendo todas las formas en que opera el Espíritu Santo para sanidad y milagros, todas las formas posibles. Jesucristo sí sabe que en un momento dado a unos ciegos les puso hasta saliva en los ojos. Me tocó ver un caso por allá al norte del país, donde se oró por una persona que tenía problema en los ojos. Le pusieron saliva, y cuando le pusieron saliva, ¿qué cree que hizo? Le dio asco y se limpió la saliva. ¿Usted cree que sanó? No sanó, por supuesto que no. No tuvo fe, no creyó. Me ha tocado ver casos donde las personas les pones algo simbólico. Por ejemplo, si ya oraste por él, ya impusiste manos, ya reprendiste, a la hora que no sanó, me ha tocado ver personas que totalmente dañados de un órgano, del órgano auditivo. Solamente agarré un papel de baño. El papel de baño lo mojé con agua, es decir, ungimos ese papel y declaramos la unción del Espíritu Santo. Le pusimos el papel en el oído. Cuando sacamos el papel ya estaba oyendo perfectamente bien. De esa manera actuó el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque yo hice un acto de fe para que la persona creyera. ¿Me explico? ¿Está captando todas las formas en que se ven los milagros de Dios? Los milagros siempre van a estar vigentes, presentes en el lugar donde haya creyentes. ¿Ok? Entonces, un ejemplo del apóstol Pablo en Hechos capítulo 14, dice que vio un hombre que estaba cojo de nacimiento. ¿Qué pasó en Hechos capítulo 14, versículo 9? Dice que ese enfermo oyó la palabra. Segundo, dice que el apóstol Pablo vio que tenía fe. Y tercero, le dijo, levántate. Y cuando le dijo, levántate, ¿qué pasó? Se afirmaron sus pies y comenzó a caminar. Estamos creyendo que se van a levantar muchos paralíticos en este ministerio de fe y poder que estamos en Guadalajara. Pero no nada más a través de que ore el pastor, usted es el que también va a orar por los enfermos, ¿sabía? Y se van a ver milagros extraordinarios, pero es cuestión de que usted lo crea, esto que le estoy mostrando. Entonces fíjese bien, las razones que venimos a un lugar como estos, dice en 2 Crónicas capítulo 5 versículo 13, dice que alzaban la voz ellos y estaban a una, es decir, estaban unánimes. ¿Y qué era lo que hacían ellos? Cantaban alabanzas a Dios porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Esas eran las alabanzas a Dios. Y cuando ellos cantaban alabanzas a Dios, alzaban su voz, dice que la gloria de Dios se manifestó como una nube. Y después de que se manifestó como una nube, dice que ellos ni siquiera podían ministrar por esa presencia del Espíritu Santo. Entonces, ¿a qué vamos a un lugar a congregarnos? A alabar y adorar a Dios. ¿Para qué? En unidad, para que se manifieste la unción general. La unción general significa, no es la misma a que yo ore por una persona aquí solo. Por ejemplo, viene uno dañado de un órgano aquí, y yo imponga manos y ore por él, reprenda la enfermedad y declaro un milagro del Espíritu Santo en él. No es la misma a que todos unidos estemos orando por una misma persona, en un mismo sentir, declarando un milagro creativo. No es igual. Se ven más milagros cuando estamos todos unidos en oración. Más milagros se ven. Más milagros. Entonces fíjese bien, ahorita vamos a operar en todo lo posible, en todo lo que el Espíritu Santo nos dé, vamos a operar ahorita. Si alguien viene dañado o trae un problema físico, va a recibir la sanidad. ¿Está captando? Entonces es cuestión de creerlo. Entonces es cuestión de creer. Entonces, ¿para qué vamos a un lugar a adorar, a alabar y adorar a Dios y a recibir la palabra de Dios con la cual crecemos de fe para recibir el milagro a través de la fe? Esa es la importancia
que tiene el congregarnos en un lugar. ¿Cómo se manifiesta la unción general? Vamos a continuar ahí en Hechos capítulo 13 para seguir leyendo el versículo 1. ¿Cómo se manifiesta la unción general?